Bien, chiquillos, seguimos con el video número 2. Estamos, a ver, historial del paciente, ¿cierto? Exploración del aparato respiratorio. Esta es la valoración, solamente vamos a continuar. Signos que deberíamos revisar entonces: presencia de cianosis, acropaquia o hipocratismo digital, ¿cierto? Los palillos o sea, los dedos en palillo de tambor. Y lo que vimos anteriormente, me parece que el año pasado, la presencia de sonido respiratorio agregado, roncos, sibilancias, crepitaciones, roces pleurales, etc. ¿Qué más hay que identificar dentro del patrón respiratorio? La eupnea, ¿cierto? Idealmente definan estos conceptos igual como lo hicimos en la mañana: taquipnea, bradipnea, apnea, hiperpnea y la respiración de chain stop. Podríamos agregar la de Kussmaul si quisieran. Bien. Sintomatología: la presencia de tos, expectoración, hemoptisis, disnea y dolor torácico. Pasamos ahora a las pruebas diagnósticas. Prueba de estudio de la función pulmonar, ¿cierto? Tenemos para evaluar la función ventilatoria, para evaluar el intercambio de gases, ¿cierto? Para evaluar circulación pulmonar y para evaluar la respuesta del aparato respiratorio ante diversos estímulos o situaciones, ¿cierto? Vamos. Función ventilatoria: se puede hacer la espirometría forzada, ¿cierto? Una expiración forzada al límite, va a ver la capacidad total. Prueba de estimulación bronquial, lo mismo. A través de una estimulación que puede ser con receptores histamínicos, ¿verdad? Se podría evaluar una expiración forzada o la capacidad máxima que tiene el paciente. Para evaluar las propiedades mecánicas del pulmón, evaluar volúmenes pulmonares estáticos, resistencia de la vía aérea y compliance pulmonar estática. Distribución de la ventilación: esto es con medio de contraste, cómo se distribuye la ventilación, ¿cierto? ¿Qué alvéolos finalmente son los últimos estimulados? Función de los músculos respiratorios, ¿cierto? Puede ser la relación de la presión inspiratoria versus las expiratorias máximas, se pueden evaluar, ¿cierto? Esa relación. La presión transdiafragmática, difícil de evaluar aquí en nuestro medio. Presión de oclusión, ¿cierto? La presión a través de la cual, si se tapa la vía respiratoria, el paciente logra vencer esa resistencia con una inspiración forzada. Y por último, la respuesta ventilatoria ante el estímulo químico o mecánico, ¿cierto? En el fondo puede ser ante el bloqueo, ¿cierto? ¿Qué respuesta tiene el paciente? ¿Cómo baja o sube la saturación de oxígeno si es que se ve bloqueada el ingreso de aire? Para evaluar el intercambio pulmonar de gases, la capacidad de transferencia de monóxido de carbono, el gas arterial, que sí nos vamos a detener enseguida, y la técnica de eliminación de gases inertes múltiples. Y para evaluar la circulación pulmonar, gamografía pulmonar no, eso no lo vemos acá. Ecocardiograma, sí, ¿cierto? Cateterismo de la arteria pulmonar con un catéter de Swan-Ganz, eso sí se hace en la UCI. Y arteriografía pulmonar, que eso es con medio de contraste. Y la respuesta del aparato respiratorio ante los diversos estímulos o situaciones: prueba de esfuerzo y polisomnografía, ¿cierto? Paciente dormido. ¿Qué les recomiendo que revisen? La gasometría arterial, esto fue fisiopatología, ¿cierto? Y la pulsioximetría. ¿En qué consiste? Esta es la oximetría de pulso, ¿cierto? ¿Qué consiste? ¿Cuáles son los valores normales? La curva de disociación de la hemoglobina, etcétera, etcétera. Seguimos. Bueno, terminamos la valoración de enfermería. Vamos ahora al 2, atención de paciente con alteración respiratoria. Inicialmente, bueno, tenemos una serie de patologías o de elementos que tenemos que visualizar. Vamos a ver infección. Este va a ser perdón, va a ser un trabajo que vamos a dividir el curso en grupos y cada uno de ustedes va a disertar, va a exponer el catarro común, bronquitis, bronquiectasias, abscesos pulmonares, neumonía y tuberculosis. Son todas patologías de origen infeccioso, las cuales vamos a revisar en profundidad, ¿cierto? Una breve presentación de no más allá de 10 minutos o 5 minutos, entre 5 y 10 minutos para cada grupo, ¿ya? Así que, si lo quieren ir estudiando y repasando hoy día, ideal. Las enfermedades vasculares: hipertensión arterial pulmonar, enfermedad tromboembólica venosa y fibrosis quística, también la vamos a dividir y vamos a hacer esa revisión, digamos, esa presentación.
El EPOC, eso sí lo voy a hacer yo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las enfermedades más comunes de los pulmones que causa dificultad para respirar, y las formas de EPOC puede presentarse como bronquitis crónica definida por una tos prolongada y también puede ser sin mucosidad. El paciente tose siempre. Siempre tiene la presencia de tos, es crónica. Otra presentación, digamos, puede ser a través de una enfisema definida por la destrucción de pulmones con el tiempo, ¿cierto? El pulmón deja de ser funcional y se va gastando y va disminuyendo la superficie de contacto para el intercambio gaseoso. Y la mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas afecciones, ¿cierto? Esta tos crónica que se va agudizando. Y además con espacios que se van muriendo, ¿sí? Seguimos. La causa principal del EPOC es el tabaquismo, y eso es necesario que lo tengan bien clarito. Cuanto más fume la persona, mayor probabilidad tendrá de desarrollar EPOC, aunque algunas personas fuman por años y nunca padecen esta enfermedad, y ese es el gran fracaso de la salud pública, ¿cierto? Uno educa a un paciente, le dice, tiene que dejar de fumar por esto, y te dice, mi abuelo fumó toda la vida y se murió de viejo. En raras ocasiones, los no fumadores que carecen de una proteína llamada alfa-1 antitripsina pueden desarrollar enfisema, pero esto es en raras ocasiones. O sea, de que el no fumador desarrolle el EPOC. Otros factores de riesgo para EPOC son exposición a ciertos gases o emanaciones en el sitio de trabajo, ¿verdad? Por contaminación ambiental, exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillos, ¿cierto? El fumador pasivo, que también puede desarrollar un EPOC, pero tiene que ser mucho, y uso frecuente de gas para cocinar sin la ventilación apropiada. ¿Cuáles son los criterios para que un paciente respiratorio ingrese a UCI? Disnea grave que no responde a tratamiento, cambio del estado mental por hipoxemia, y eso es súper importante porque eso lo vemos. El paciente hipercápnico o retenedor de CO2 debería tener criterio para barrer ese CO2 con ventilación mecánica no invasiva. Y acidosis respiratoria. El paciente acidótico también tiene criterio, pero entrar no a cuidado intensivo, sino que tratamiento intensivo. Cuidados de enfermería, estamos hablando siempre de los EPOC. Cuidados de enfermería, no hay ninguna cura para el EPOC, es una enfermedad crónica, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer para aliviar los síntomas. Cuando está en crisis, con paciente posición Fowler o semi-Fowler, oxígeno por cánula nasal o mascarilla de Venturi, asistencia de ventilación si es necesario, vía venosa periférica, cumplir con los glucocorticoides, corticoides principalmente, gas arterial, rayos, vigilar la permeabilidad de la vía aérea, asistir al inspirómetro y monitorizar la monitorización de los signos vitales. Control de ciclo cada 6. Ese es el EPOC. Y vamos ahora con las enfermedades de la pleura. Primero que todo, el repaso, siempre necesario repaso fisiológico, y bueno, este es más anatómico, ¿cierto? Una pleura parietal, una cavidad pleural entre medio donde circula el líquido pleural, y una pleura visceral, ¿cierto? De nuevo, una pleura parietal que está pegada a la pared del tórax, ¿no es verdad? La cavidad pleural, y una pleura visceral, ¿cierto? Que está pegada a la víscera, en este caso el pulmón. Derrame pleural, las causas de derrame pleural, ¿cierto? Se entiende un poquitito lo que quiero en el fondo representarles, ¿cierto? Dentro de esta cavidad pleural existe la posibilidad de que se acumule de forma patogénica, ¿cierto? El líquido pleural. ¿Y eso es por qué? Porque hay aumento de la presión hidrostática, o sea, hay arrastre de agua hacia la cavidad intrapleural. Disminución de la presión oncótica intravascular, ¿cierto? Si el intravascular pierde proteínas, lamentablemente no arrastra agua y genera migración hidrostática hacia la pleura, o sea, entre medio de las pleuras, ¿cierto? Disminución de la presión del espacio pleural, el líquido puede estar normal, pero si se pegan las pleuras, eso va a generar también un falso derrame pleural. Aumento de la permeabilidad por microcirculación pleural, ¿cierto? Si la pared está más permeable, obviamente que va a entrar más líquido y por lo tanto se genera también un derrame pleural, y alteración del drenaje linfático, ¿cierto? Si hay más líquido disponible, también genera lo que les mencionaba, un derrame pleural.
Las presiones pleurales, ¿cierto? Este es un esquema. Esta es la pleura visceral pegada al pulmón. La presión hidrostática es de más 24 y la oncótica de más 34. Por lo tanto, siempre tiende a generar, o sea, es más denso, ¿cierto? Porque esto está pegado al pulmón. Este es el espacio pleural donde la presión es de más 6, por lo tanto no debería haber arrastre desde aquí hacia allá. Y en la parietal la presión hidrostática es de 30 y la presión oscótica de más 34, por lo tanto tampoco debería haber arrastre hacia acá, ¿cierto? No le gana en ningún caso a ninguna, por lo tanto generalmente es un equilibrio, ¿cierto? Y aquí está esta fórmula, me acuerdo que la pasaban en fisiología, deberían habérselas pasado. 30 menos 5, ¿cierto? Menos 34 menos 5, son las presiones que se van generando. La presión hidrostática de menos 5, que está representada acá, ese 30 menos 5, y la presión oscótica, que está representada ahí. ¿Ya? Cuando se genera un derrame pleural, hay que drenarlo. ¿Cómo se drena, cierto? Esa es la posición que tiene que adoptar el paciente para el sitio de punción. ¿Sí? Esto lo tienen que revisar en el libro. Es imposible que yo le transmita toda la información. Entonces, también se puede funcionar hacia la línea torácica, digamos. ¿Sí? Ahí se ven las clavículas, ¿cierto? Esto es frontal. Hemotórax, neumotórax, y los tipos de drenaje torácico lo vamos a ver mañana. Ok, chicos. Esto lo vamos a ver también con los grupos de trabajo. Así que mañana, mucho ojo, estos son los temas que vamos a ver. Les voy a enviar en la presentación que voy a adjuntar la página donde está el libro, donde saqué, ¿cierto? Que está online. Y eso, ojalá que aprovechen el tiempo. Sé que lo subí tarde, pero imagínense, a esta hora estoy en la universidad. Así que les vaya súper, nos vemos mañana.